La madre Antonia de Jesús es una mujer que nace en Pastrana, provincia de Guadalajara, hija de un granadino y de una alcarreña. La madre Antonia vivía allí sus primeros años de infancia en un ambiente muy religioso, un ambiente fuertemente marcado, ella lo insiste mucho, fuertemente marcado por la caridad para con los pobres. Era muy normal en casa de sus abuelos, lo fue después en la casa de sus padres, el acoger al pobre y tenerlo viviendo allí en la casa. Prácticamente los miembros de la familia, sobre todo los hijos, casi se definían como servidores de esos pobres a los que acogían, ¿no? El caso es que el padre tiene ciertos problemas, allí hay ciertos problemas con la herencia, y entonces piensa en volver a Granada. Y cuando Antonia, creo que son 9 años que tiene, van a Granada. Y en la niña, pues sobre todo por las lecturas de Santa Teresa, en un primer momento, la dinámica que piensa es aquella de dejar las galas, ¿no? Es como su frase talismán. Y entonces empieza a vivir como, digamos, como recogida, como una beata en su casa, en Granada. El caso es que al final entra en contacto con los agustinos recoletos que están allí en el Albaicín de Granada, y ellos serán los que la vayan encaminando un poquito a que al final su idea sea la de fundar, primero en Granada e incluso después en otros lugares. De hecho, ella se identifica como fundadora, ¿no? Estamos hablando de unos años después de la Madre Mariana, que ha hecho su labor más al norte. Ella se va a centrar sobre todo en Andalucía, y el caso es que empezará con el beaterio del Albaicín, lo que hoy es el convento de Santo Tomás de Villanueva, en el Albaicín. Después bajará al centro de la ciudad, actualmente están allí en el convento de Corpus Christi, y después marchará a la otra Andalucía, marchará a Chiclana y después terminará fundando en Medina Sidonia. Entonces es una mujer que continúa su labor sin un contacto, digamos, directo con Madre Mariana, sí con sus fundaciones, y lo que empezó de la mano de los agustinos recoletos, poco a poco a ella, que no le va muy bien con nosotros los frailes, entonces poco a poco se irá acercando más al mundo episcopal y al mundo, le apoyará sobre todo los sacerdotes de la diócesis de Granada, ¿no? Entonces la madre Antonia, tenemos la suerte de que escribe un libro, esos típicos que han pedido que escriban algunas santas fundadoras, ¿no? Que les piden que escriban sus confesores. En este caso parece que fue el padre Villerino el que podía querer la información para el libro que escribió sobre la historia de las monjas agustinas recoletas. Entonces ella escribe ese libro, es un libro fresco, es un libro sencillo, es un libro sin grandes visiones, no hay un misticismo tremendo. Es un libro escrito por una mujer sencilla que cuenta las maravillas que Dios hace a través de ella, ¿no? Y sobre todo lo que sería su frase fundamental, ¿no? La voluntad de Dios, que es la que se hace a través de ella. El caso es que en Granada encuentra muchas dificultades. Granada era una ciudad, digamos, muy clerical, era una ciudad donde todo estaba lleno por el mundo de chancillería, del mundo de la burocracia, el mundo del obispo de Granada, ¿no? Todo ese mundillo. Y es muy bonito la diferencia que encuentra en la zona de Cádiz, que es una zona muy fresca, es una zona más liberal, es una zona donde son los laicos, los grandes comerciantes vascos y genoveses, los que organizan, los que ayudan a la Madre Antonia y los que le pondrán esos dos conventos, el de Chiclana y el de Medina, casi como un auténtico regalito, ¿no? Entonces Madre Antonia, eso que ha sentido, lo quiere pasar a las monjas, que a lo largo de la historia pues han sido tantísimas, ¿no? En los 4 conventos, y yo la pondría al nivel de la Madre Mariana, que es otra grande mujer con una vida espiritual muy intensa, ¿no? Madre Antonia se calla mucho de
los beneficios que recibe de Dios, podemos decir. Es una mujer como más práctica, pero serían como dos caras, ¿no?, de un mismo trabajo, que es el de la fundación de las monjas agustinas recoletas y el de todo el volumen, todo el bagaje que han dejado después, ¿no? Los 4 conventos, estos que he dicho, se identifican plenamente con esta mujer fantástica, ¿no?, con esta increíble obra de la mano de Dios en medio de ese mundo, ¿no? Y entonces, pues sí, me ha tocado trabajar un poco sobre la Madre Antonia en estos años, dejando ya bastante encaminada la cosa para que continúe para adelante, ¿no? Lo que más me llama la atención es que desde un primer momento, casi antes de que ella se encuentre con los recoletos, con esa forma de vivir, ya más o menos lo que ella está buscando, ¿no?, es lo que Madre Mariana, con ya unas reglas determinadas, ya unas reglas concretas, estaba construyendo, ¿no? De hecho, da la sensación, cuando uno lee a Madre Antonia, que ella ha empezado a vivir todo eso, no sé bien cómo decir, antes de que se realice, ¿no? Ella, por ejemplo, le da una fuerza terrible a lo que es la oración. La oración para ella lo es todo. De hecho, como dicen sus monjas, no se le conoció más celda que el coro, ¿no? Su insistencia continua era esa. Otros elementos de su espiritualidad pues están, digamos, muy de acuerdo con el tiempo que le tocó vivir, ¿no? La penitencia, los ayunos, etcétera, etcétera. Pero es una mujer con un corazón verdaderamente de madre para con sus hijas, ¿no? Son infinitos los detalles que continuamente aparecen en favor de las que están con ella, ¿no? Ella, que es una mujer que se tiene, digamos, de alta cuna, cuenta que el mayor esfuerzo, lo que más verdaderamente le desgarra, es tener que salir a pedir limosna, pero sale a pedir limosna para sus monjas y sale a pedir limosna para todos los pobres que se acercaban al albaicín, ¿no? En un primer momento, cuando son 2 o 3, es su padre el que les lleva lo necesario y demás, pero al ir creciendo la comunidad. Y entonces ella tiene páginas desgarradoras de cómo quería salir, de cómo no había forma, de que se sentía como tirada por una maroma, ¿no? Que luego al llegar a la casa que tenía que pedir era otra cruz la que tenía encima. Esa cercanía, ese cariño para con las suyas, ese tratar de encontrar a Dios de la misma manera, ¿no? Creo que es algo muy hermoso, muy recoleto. Y es algo que ella empezó a vivirlo y después lo identificó claramente con el carisma que le ofrecían las agustinas recoletas, ¿no? De hecho, lo que ella empezó como unos beaterios, lo que ocurrió al final fue que se convirtieron en conventos agustinos recoletos, ¿no? Como plenamente identificados con esa realidad que ella buscaba. Yo estaba en Chiclana cuando me llamó mi provincial entonces para decirme que el padre Romualdo, que estaba con esta historia, ¿no?, de la Madre Antonia, que había que hacer el proceso diocesano. Entonces, que me veían a mí como preparado, ya que antes había estado en Almería, más o menos conocía algo la realidad de Granada, y después en la zona de la bahía de Cádiz, ¿no?, que es donde estaba en ese momento. Entonces, pues sí, yo le ayudé entonces. El padre Romualdo decía así que éramos los vicepostuladores, ya que yo no existe, pero venía muy bien para empezar a trabajar. Entonces me tocó acompañar al tribunal, que tenía que tomar declaraciones de los testigos. Yo también fui entrando en contacto con los 4 conventos, y el caso es pues que ahí se quedó, porque yo después tuve que marchar a Brasil. Cuando yo estoy estudiando en Granada, en la Facultad de Teología, tenía que hacer una tesina. A mí se me había ocurrido otro tema, pero entonces el padre general me pidió que lo hiciese sobre la Madre Antonia, porque estaban queriendo un poco relanzar la causa, ¿no? Entonces pues lo hice así. Mi tesina trató sobre la Madre Antonia. Eso me ayudó también un poco a recuperar los lazos, y al venir aquí, entonces lo que se me pidió es que continuase con la posición, ¿no? La posición la había dejado el padre Romualdo muy avanzada, entonces había que trabajar con eso. Como yo ya tenía bastantes conocimientos de la Madre Antonia, pues entonces me puse a trabajar, y ahora en este momento, digamos, yo ya le he pasado todo al postulador. Entiendo que ya prácticamente está
está trabajado, ¿no?, sobre todo lo que es la biografía documentada, que es lo que más interesa, con toda la documentación, ¿no?, sobre todo ese trabajo el más importante. Luego son 80 documentos más de ausencia de culto, de todo lo que se hizo en el proceso diocesano, y entonces ahora simplemente entiendo que lo que queda ya es maquetarlo, prepararlo y que se podrá presentar. Entre medio, pues sí, de esas biografías que estamos sacando, esas biografías tan interesantes sobre frailes y monjas que no son santos, pero que podrían serlo y tienen su lugar en la historia, pues sí he escrito el de la Madre Antonia, que espero que en breve aparezca. Yo, para mí, lo más importante que tiene es esto que he comentado de la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios que se cumple por encima de todo, ¿no? Tiene incluso algún texto un tanto problemático, ¿no? Me lo hicieron ver en la tesina, ahora a ver cómo se los decimos en el Vaticano, ¿no?, cuando incluso mueren 2 obispos. Y en fin, el pensamiento de la Madre Antonia es: esto nos estaban fastidiando un poco, entonces parece que incluso la voluntad de Dios se pone por encima de ellos, ¿no? Para ella es un absoluto, para ella es un total, la voluntad de Dios se cumple, ¿no? Y ella se ve como un mero instrumento en las manos de Dios, con toda su fuerza de mujer, con toda su valentía, con todas sus agallas para enfrentarse a quien haga falta y para verdaderamente ir buscando lo que ella entiende que es la voluntad de Dios. Esa es la que en definitiva se cumple, ¿no? Y creo que es hermoso el que nosotros, tan dados a tantos proyectos, a tanto pensar, ¿no?, en definitiva, que nos veamos un poco verdaderamente en las manos de Dios, que tiene su plan para la Iglesia, que tiene un gran plan, y en el que nosotros, en la medida que podamos ayudar, pues seremos bienaventurados y lo habremos entendido.